Está con nosotros el señor Pacheco, ahora sí en esta cabina. Señor Pacheco. Así es, mi querido Paco, está lloviendo mucho, ¿Ah, sí? extrañamente. Esta hora no suele llover tanto, pero La verdad ahora es que sí. no. Y pues sí, así que tome sus precauciones si está en la Ciudad de México. Desconozco cómo está el clima en el resto del país. Pero bueno, Paco, varios asuntos. Uno de ellos, sabes que hoy se dio a conocer los datos de la balanza comercial de nuestro país. Es interesante, obvio, porque pues ahí radica una tercera parte casi de la economía. Y en ese contexto, Paco, pues los datos son interesantes porque ahora sí se ve una desaceleración en las exportaciones que se explica en parte por los hidrocarburos. Las exportaciones petroleras caen 28%, pero también las exportaciones manufactureras no automotrices 0.5%. Y regresando a esto que hemos venido siguiendo, es el tipo de cambio, la fortaleza del peso, decididamente debajo de los 17, pues ahí quizás empieza a haber un impacto significativo. En las agropecuarias, extrañamente, es un crecimiento de 5.1%. Entonces, bueno, pues interesante. Ahora, si vemos el primer semestre del año, estamos hablando de un crecimiento en las exportaciones de 3.9%, nada mal. Lo que más destaca ahí, bueno, es la caída de las exportaciones petroleras, básicamente petróleo crudo, 23%, mientras que la manufactura automotriz creció 14%, porque obviamente es un sector que ya está en franca recuperación. Hace un rato te escuchaba y mencionabas este aspecto, por supuesto, pues de cómo México es un campeón en el tema automotriz, ¿no? Y nos hemos convertido. Sabes que el otro día revisaba las cifras y en 1994, cuando entró en vigor el TLCAN en ese entonces, México producía al año 1 millón de vehículos. Hoy es lo que México produce en los primeros 4 meses del año. Es el Wow. tamaño de lo que hemos crecido. Bueno, del lado de las importaciones, Paco, interesante también, porque igual, por eso te digo que es un tema de hidrocarburos, caen las importaciones de bienes de consumo petroleros, es decir, gasolinas, 60% se desploma, es el precio. Las importaciones petroleras en general 56%, pero los bienes de consumo no petroleros, esos, pues el peso fortachón, crecieron 22% en junio, y los bienes de capital 28%. En el acumulado de los primeros 6 meses del año, el consumo se ve bien, 21%, y los bienes de capital 23%, que está vinculado también con la actividad industrial, así que ahí hay buenas noticias. Obviamente, pues a Estados Unidos enviamos prácticamente el 83% de lo que producimos. Va creciendo poquito a poco. En los últimos años es un 2% que ha crecido de 81 a 83 en donde ya estamos ahora. Así que bueno, pues ese es un dato. Por otro lado, Paco, también hay datos de la ocupación y el empleo. La verdad es que son datos relativamente positivos considerando que tenemos un reto desde hace décadas en materia de formalidad, pero hay 1.598.000 personas desocupadas en México. Esto quiere decir 391.000 menos que en junio del año pasado. Y esto lleva la tasa de desocupación a 2.7%. Es un buen dato. La informalidad se mantiene en 55%. Ese no es un buen No, dato. esa es una de las cosas preocupantes, sin duda, Sí, que seguimos arrastrando y que también desde hace tiempo nadie quiere resolver, ¿no? sí, es algo que se tiene que resolver y no necesariamente es una reforma fiscal, ¿no? O sea, sí ayudaría, porque esta es la informalidad laboral y puede haber ahí arquitectos o personas que no tienen seguridad social, pero sí en la estructura del país, cuando ves los datos agregados, pues obviamente la informalidad está asociada a pobreza o menor productividad, si se quiere ver así. Y por ejemplo, ahora que se publica la encuesta ingreso-gasto de los hogares en México, cuando tú ves la informalidad laboral de Chiapas, Oaxaca o Guerrero, que anda cercana al 80%, pues no es sorpresa que la pobreza está en esos mismos niveles. Entonces, bueno, pues eso es un tema que tenemos que corregir como país y sin duda, bueno, pues ahí hay un reto Un reto formidable. importantísimo. Exacto. Oye, y contraintuitivo el dato de todo es junio de la donde se perdieron empleos, sabes que 76.000 en la construcción, pero los datos de mayo de la construcción hablaban de un repunte importante en la obra de ingeniería civil, así que bueno, pues eso es un aspecto. En agricultura se pierden 308.000 puestos de trabajo, que ahí hay una estacionalidad, es decir, vienen las cosechas, etcétera, y eso cambia. Y en servicios sociales se pierden 101.000 puestos de trabajo. Oye, y el otro dato clave, la economía de los Estados Unidos creció 2.4%, aceleró más de lo que se esperaba, es anualizado, pero esto es una buena noticia para México porque obviamente de ahí viene, bueno, primero el mercado de exportación, que ya decía es el 83%, pero además los turistas, las remesas, todo
inversión extranjera directa, inversión de cartera, viene de la Unión Americana, así que buen dato el de los Estados Unidos y eso es un motivo de optimismo. Y es lo que tengo, mi querido Paquito. Muy bien, muchísimas gracias, mi querido señor Pacheco.